Bueno, un cordial saludo a todos. Para mí es un privilegio hacer esta presentación acerca de nutrición en estos Juegos Deportivos de la Salud. Mi nombre es Alexandra Pérez Hidárraga, soy nutricionista, directora de Move Nutrition, y hoy les quiero hablar particularmente de la nutrición para la preparación, la competencia y la recuperación. Es un tema bastante amplio, así que voy a tratar de abordar algunos asuntos que pueden darles una idea o una iniciación frente a este tema de nutrición. Muchos de ustedes pueden saber mucho al respecto, otros quizás sea su primer acercamiento, pero espero que esta información sea muy útil para que esta competencia que van a enfrentar sea lo más grata y satisfactoria posible. Bueno, empiezo con esta imagen y es porque muchas veces cuando hablamos de nutrición tenemos que delimitar el nivel de rendimiento en el que nos encontramos para poder tomar las decisiones con respecto a la alimentación y a la preparación que vamos a tener, digamos, en todo lo que rodea los entrenamientos. Entonces, dependiendo en el nivel en el que estés hoy, tendrás que definir tanto pues como lo que vas a comer, en la forma en la que te vas a hidratar y cuánto necesitas recuperar de acuerdo a la carga que tengas de entrenamiento o de competencia. Acá quiero hacer una claridad frente a la labor del nutricionista deportivo, que es quien asesora a los deportistas en el tema de alimentación, hidratación, suplementación y ayuda en la planificación durante los entrenamientos, las competencias y también en el tema de la recuperación entre cargas de entrenamiento específico o de esas competencias, y también cuando hay un tema de lesión o de enfermedad para ayudarles a retornar pronto a la cancha o a la pista y que pueda haber un mejor proceso como el que siempre se espera. Digamos que dentro de la nutrición para un deportista hay unas normas generales que se deben cumplir para garantizar que se haga una diferencia frente a una persona que no es deportista, y es que lo ideal es tener una dieta de alta calidad en la mayoría de los días. Dieta de alta calidad es que tenga diversidad de alimentos, por eso pongo acá la pirámide, aunque ya no se usa mucho pues la pirámide, pero en realidad a mí me gusta porque incluye ahí visualmente los diferentes grupos de alimentos. Comer lo suficiente desde iniciar el día. Ahorita se está usando mucho el tema del ayuno intermitente y puede ser útil para muchas personas, pero en el tema deportivo a veces esto interfiere con el tema de las jornadas de entrenamiento, con tener la energía suficiente para lograr cargas específicas, y por eso tiene que tenerse esa recomendación con atención si no interfiere con esto. Y eso implica también planear los tiempos de comida, que se ajusten a los momentos de entrenamiento, que estén asociados también con el ritmo de vida que llevamos o con la recuperación específica, porque no es solo comer 3 comidas, ni 5 comidas, ni 6 como un estándar, sino definirlo con relación a lo que se espera en términos de recuperación, rendimiento o ajuste de cargas. Y aquí entonces entra la parte de ajustar los macronutrientes de acuerdo a las características del deportista, de acuerdo a la etapa en la que esté, de acuerdo a las características del deporte, y vamos a ver un poquito más de eso en adelante. Ajustar la hidratación y mantener una buena relación con la comida, que es un aspecto muy importante siempre que estamos hablando de nutrición para el deporte, porque si no, esto puede generar mucha interferencia frente a los objetivos esperados. Bueno, esa nutrición adaptada al entrenamiento tiene una relación muy importante para lograr una eficiencia y flexibilidad metabólica con respecto al uso de los nutrientes, a esas adaptaciones que se tiene durante el entrenamiento para que luego durante la competencia, digamos, que se puedan potenciar más como esas adaptaciones o esas características de la alimentación. En la competencia el objetivo es, digamos, que tener suficiente reserva, combustible para poder garantizar el sostenimiento de la demanda de la competencia y apoyar la función cognitiva. En este momento quizás no estamos pensando tanto en cubrir deficiencias a largo plazo, sino simplemente satisfacer esas necesidades de momento. Y aquí es muy importante tener presente que en la nutrición deportiva no hay objetivos estáticos, que normalmente no son objetivos inmediatos, que llevan un proceso. Por eso ahorita que ustedes van para una competencia, pues realmente el tema de nutrición deportiva tiene que plantearse con meses, incluso años. Ahorita que estamos con el tema de los Juegos Olímpicos, todos estos deportistas llevan todo un ciclo olímpico, 4 años preparándose para competir, y por eso en nutrición deportiva siempre se debe enfocar como cuál es la etapa que se requiere para lograr esos cambios, qué comprende ese ciclo, qué se hace diariamente, qué características tiene la competencia, y tener
metas nutricionales generales que implican comer bien en general, pero también lo específico que puede ser lograr metas de peso, composición corporal, adaptaciones a nivel gastrointestinal o características de cubrir algunas deficiencias a través de la alimentación. Y acá les presento este cuadrito, bueno, ahí está en inglés, pero yo les voy a resumir de manera muy rápida a qué hace referencia a esto, y es que a veces podemos llegar a entrenamientos donde tenemos diferentes proporciones de disponibilidad de carbohidratos, y esto hace referencia normalmente a la calidad, al volumen de entrenamiento y a la búsqueda de adaptaciones, que es importante que este consumo, por ejemplo, de carbohidratos de alta o moderada cantidad con mayor proteína tiene que estar conectado con entrenamientos donde se requiere una alta calidad, en días de mucha exigencia, donde hay diferentes entrenamientos, dobles jornadas. Puede haber entrenamientos o días donde se da una moderada cantidad de carbohidratos. Ustedes van a ver que en general se da una buena cantidad de proteína, y en algunos casos moderada, pero casi siempre se busca garantizar esta parte. Y en estos de moderada cantidad de carbohidratos normalmente son los días como regulares, ¿cierto? Donde ya se ha establecido como una dinámica de entrenamiento. En algunos casos, para lograr algunas adaptaciones, se pueden utilizar planes o días con menos carbohidratos para ayudar a las adaptaciones en la oxidación de las grasas. Que es importante acá, que lograr una mayor adaptación de esto no necesariamente garantiza mejor rendimiento, y en muchos casos puede que no tenga un buen efecto, porque se nos ha vuelto pues como muchas veces costumbre mencionar eso de no tener suficiente sustrato para entrenar, para adaptar el cuerpo, pero en muchos deportes es fundamental que tengas disponibilidad de carbohidratos para desarrollar un entrenamiento de calidad, una recuperación adecuada, evitar que se comprometa el sistema inmunológico y lograr, digamos, manejar las cargas que se necesitan para lograr la mejora o una ganancia de masa muscular que a veces no es, digamos, no se da porque no hay suficiente sustrato. Ya, digamos, en etapas de descanso, pues es más adaptable que haya una dieta con menos carbohidratos, siempre manteniendo los niveles de proteína, y vemos que todo esto tiene pues como unos efectos o tienen un objetivo específico. Acá me devuelvo un poco, y es que en estos entrenamientos con mayor cantidad de carbohidratos no solamente es el tema del rendimiento, sino también adaptar el sistema digestivo a soportar este tipo de cargas y evitar pues como que hayan o sea, que la carga de entrenamiento que se espera que se dé en un momento determinado, que sea más alta para lograr mejoras, pues que realmente tenga ese efecto y que se evite el sobreentrenamiento. En la nutrición, pues cuando me pidieron dar esta charla, particularmente porque no estoy para verlo ni escuchar sus preguntas, traté como de dar algunas recomendaciones que ustedes puedan como tomar en cuenta, pero la realidad es que en la nutrición deportiva, que es o sea, que hay que, digamos, estudiar un poquito más allá de la nutrición general, tiene que ver con el evento específico, qué características tiene y qué singularidad, y por eso sé que en este campeonato bueno, en este torneo hay muchos deportes, y por eso no es tan fácil dar una recomendación como global, porque eso se hace una preparación para identificar qué estrategia funciona, para ver cuáles son los desafíos prácticos, cuáles son los objetivos de rendimiento y cuáles son las preferencias alimentarias del deportista. Aparte de esto, los cálculos en nutrición deportiva normalmente se hacen los macronutrientes por kilogramo de peso. Específicamente también la energía se calcula por kilogramo de peso para saber como que necesidad hay dependiendo del cambio en la carga o el momento específico, y también está relacionado con el deporte y el momento en el que se va a ingerir de acuerdo a las características de ese deporte. Entonces no es lo mismo los que van a participar, digamos, en una carrera atlética que los que van a participar en deportes de conjunto, donde pueden haber tiempos diferentes de competencia y tiempos de espera específicos. Que sí es muy importante en general, garantizar que siempre haya suficiente energía para sostener los entrenamientos y las competencias, porque puede ocurrir esto, que haya una insuficiente energía porque nos gastamos más energía de la necesaria o de la que consumimos para responder a la carga de entrenamiento, o estamos entrenando tanto que incluso comiendo mucho más, estamos utilizando parte de la energía que necesitamos para los procesos de la vida,
la estamos utilizando para cubrir las demandas del entrenamiento. Entonces, esto siempre va a traer un riesgo o una consecuencia o en el rendimiento o en la salud, tanto física como mental. Por eso lo ideal sería lograr que coincida el gasto, el consumo de energía con eso que nosotros nos gastamos tanto entrenando, compitiendo, como con las situaciones de la vida. Claro está que si hay situaciones en las que se requiere hacer un déficit calórico para lograr una meta de composición corporal o de peso, pues habrá que ajustarlo por un tiempo específico, pero se hace de manera muy cuidadosa para evitar, como les digo, efectos en el rendimiento y en la salud. Y acá, pues, precisamente en esto, acá me vuelvo un poquito, y es que pueden haber efectos en la salud de un síndrome de deficiencia crónica de energía, donde hay efectos a nivel óseo, a nivel de la parte hormonal, pueden aparecer trastornos de conducta alimentaria, pero eso que se llamaba antes la triada de la mujer atleta, pero que ya se sabe que no es solo un tema de mujer, sino que es en general, y que se amplía ese síndrome, puede implicar aumento en el riesgo de lesiones, de enfermedad, alteraciones metabólicas, entre muchas otras cosas. Bueno, también hay metas en temas de composición corporal que se tienen que individualizar y periodizar, por eso pues tan cerca de esta competencia no es lo ideal buscar perder peso, ni ganarlo, ni hacer cambios específicos, tratando de mantener siempre esa salud física y mental y el rendimiento. Por eso esto es un tema que debería plantearse con más tiempo. Bueno, lo otro es el tema de los suplementos, que es importante que sean de acuerdo a la evidencia y que sea algo que digamos que se ensayó. No es como, ay, bueno, es que para eso voy a utilizar un suplemento, esto me dijeron que lo ensayara. Entonces, denme un segundo acá. Que esto me dijeron que lo ensayara, que lo utilizara acá, o que es que esto lo usó muchas personas. O sea, que hay que analizar la evidencia, el concepto práctico y el análisis costo-beneficio. Les traje este listado de los suplementos de evidencia pues que están en el grupo A del Instituto Australiano del Deporte. Son 4 grupos, pero esos es, digamos, los que tienen la evidencia más sólida con respecto a rendimiento deportivo, y acá hay gran parte de los alimentos en nutrición deportiva que se usan, que son bebidas deportivas, geles, barras, electrolitos, proteínas, otros cuando hay alguna deficiencia, y estos otros que están asociados por el rendimiento, que se escapa un poco pues como de esta charla. Que es importante también analizar qué factores están asociados a la fatiga, como la depresión del glucógeno, una inadecuada planificación de la alimentación, la deshidratación o la hipoglicemia, especialmente estos 2 puntos. Hoy en día, el tema de la recuperación es fundamental, y es porque esa capacidad de recuperarse puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en el deporte, que es algo que hemos dejado muy de lado, y hago énfasis en eso acá porque es un punto importante. Dentro de ese tema general, y que engloba pues como todo lo de nutrición deportiva, siempre hay que tener en cuenta como el consumo de carbohidratos en los diferentes momentos para reducir los dolores musculares, la recuperación muscular, mejorar la recuperación del glucógeno, y el tema del ánimo, que muchas veces se hacen planes muy reducidos en carbohidratos que pueden generar pues como alteraciones a este nivel. El consumo de proteínas, que nos ayuda a la síntesis de proteína muscular, la reparación del músculo y a facilitar la síntesis de glucógeno, también junto con los carbohidratos. En la comida previa a la competencia, que es importante que tengan en cuenta, que tenga más carbohidratos, que sea moderado en proteína y que tenga menos grasa, más líquido. Como normalmente estas competencias son temprano, realizar un desayuno regular, un desayuno que ya hayan entrenado, o alguna fórmula quizás líquida, que sea liviana, y si vas a alguna parte puedes llevar tus alimentos que quizá puedan ser más seguros para ti. Ojo con la fibra, evitar alimentos muy altos en fibra, pues porque el objetivo en una competencia no es que se estimule el tránsito intestinal. Alimentos, como les digo, conocidos, que tengan algo de carbohidratos dependiendo del momento del día que estén. Y como les digo, atención con los excesos de grasa y proteína previo a la competencia, por más gastos que vayan a tener. A veces se usa una ración de espera, que es algo que se consume si te toca esperar un poco para empezar a competir, para evitar que vayan cayendo pues como los niveles de energía y de reserva.
En el durante, importante el consumo de carbohidratos, la hidratación, en algunos casos se usa cafeína, en algunos casos se usa comida como barritas o bocadillo, demás, eso dependiendo de como las características del deporte. Hay que tener atención con el tema de la fatiga sensorial por consumo de muchas cosas dulces o de los problemas gastrointestinales. Hay unas recomendaciones que pueden ir entre 30 a 90 gramos por hora de carbohidratos dependiendo de las características de ese deporte o la duración y también el nivel de entrenamiento que se tenga con respecto a esto. Y la idea en el durante es evitar 4 cosas. Una, la deshidratación. 2, problemas en el tracto gastrointestinal. 3, la hipoglicemia. Y 4, la sensación de hambre o llenura. Para la recuperación hay que tener en cuenta 4 aspectos y es la rehidratación, la recuperación de esos niveles de energía o glucógeno, la reparación y el descanso. Este es un artículo que publicamos a principios de este año con el equipo de BCS Internacional. Los invito a que lo revisen, que es bien interesante. Y por último, hacerles claridad con respecto a que si hay una lesión, se entra en el dilema si dar más o menos energía, más o menos de algunos nutrientes, y aquí es importante que se individualice porque es un tema de balance. A veces se da muy poca energía para que no ganen peso, pero eso puede interferir con la calidad de la recuperación a nivel muscular. Entonces, bueno, acá son aspectos muy generales. Por acá les dejo mis redes sociales. Espero que esta información haya sido de utilidad. Como les digo, pues no es dar una fórmula específica para esto que ustedes van a hacer, pues porque precisamente son muchos deportes, muchas características y ese es, digamos, el plus de la nutrición deportiva. Individualidad, periodización y establecimiento de unos objetivos claros para saber qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Muchas gracias y les deseo muchos éxitos en su competencia.